Historia del acero en Colombia. En 1920 se hacen los primeros descubrimientos de hierro y se crea la primera ferretería del país. 10 años después nace la siderúrgica de Medellín, conocida como Simesa. En 1938 nace Siderúrgica S.A. En el 1947 se crea la Siderúrgica Muña S.A. En 1948 se inició la construcción de la primera planta de alto horno y laminación del país. Ese mismo año nacería Acerías Paz del Río, una de las más importantes del país. En 1961 nace Metal Boyacá, que después se conocería como Siderúrgica de Boyacá. En 1965 se empieza con la fabricación de los primeros perfiles angulares en T, cuadrados y en U. 1966 nace Aceros Ramson. En 1968 se funda Armaduras Eliacero, con el propósito de suministrar acero de alta resistencia para la construcción. En 1970 se crea Laminados Andinos, industria de figuración que atiende el mercado de construcción civil. 2 años después aparece la distribuidora Aceros Colombianos Diaco, con el objetivo de operar como el mayorista de acero y materiales de construcción. En 1974 aparece la empresa Distriaceros, con el propósito de iniciar la producción de platinas. En 1980 se funda Trefilados en Caldas, con la producción de puntillas y varillas. En 1981 se funda Acerías Sogamoso, actualmente Sidenal, que opera con capital 100% colombiano. Ese mismo año se crea la Siderúrgica del Caribe, ubicada en Cartagena. En 1987 nace la Siderúrgica de Occidente, que a la fecha es la segunda con capital 100% colombiano. En 1991 Sidenal adquiere el primer depurador de humos. Un año después aparece la Siderúrgica de Caldas, ACASA. 1993 nace en Sogamoso la empresa de hornos nacionales Hornasa. En el año 2001 se consolida Diaco S.A., que es conformada por varias empresas del país. En el 2005 ingresa la multinacional Gerdau a Colombia, que hoy se conoce como Gerdau Diaco. 2 años después, el grupo brasilero Votorantim adquiere la mayor parte de Acerías Paz del Río. En el 2010, Ternium adquirió gran parte de Ferraza. Un año después se conformó el grupo SIDOC, del que hace parte Cementos San Marcos. El mismo año nace en Sogamoso la empresa Grupo Siderúrgico Reina, que hoy en día cuenta con una planta de laminación de barras, la cual es la más moderna del país. En 2014 inicia operaciones Mayas Tocancipá. En el año 2015 Ternium adquiere el porcentaje restante de Ferraza. En 2017 se unifica la sociedad de marca entre Ternium Colombia y Ternium Sidecaldas. SIDOC inicia producción en la nueva planta y cierra Laminamos S.A.S. y Gerdau Diaco se consolida como Joint Venture Gerdau Diaco Hunter. Las empresas que fabrican acero en Colombia son Acerías Paz del Río, es una empresa de origen boyacense con 70 años de historia, siendo la única siderúrgica integrada en Colombia. Gerdau Diaco es la siderúrgica de mayor presencia a nivel nacional, cuenta con plantas de producción de aceros largos, malla electro soldada, servicio de corte y doble y puntos de distribución. Sidenal es una empresa siderúrgica de capital netamente nacional, fundada en 1981 en la ciudad de Sogamoso, en donde produce acero para el sector de la construcción y la industria metalmecánica. SIDOC es una siderúrgica semi-integrada con capital 100% colombiano ubicado en Yumbo.
Valle del Cauca, desde hace 31 años que se dedica a producir acero. Ternium es una empresa líder en Latinoamérica con procesos integrados para la fabricación de aceros planos, largos y sus derivados. Bueno, en el caso del proceso de fabricación del acero, el primer paso es la preparación del mineral de hierro. Este se procesa y se mezcla con coque, que el coque lo conocemos como un tipo de carbón ya procesado, y pues también con piedra caliza, esto formando una mezcla que luego se introduce en el alto horno. El segundo paso sería la fusión en el alto horno. Se introduce aire caliente en el horno para quemar el coque, lo que genera el calor necesario para fundir el mineral de hierro. Durante este proceso, el coque reacciona con el oxígeno del aire y produce monóxido de carbono, que reduce el mineral de hierro, óxidos de hierro, a hierro líquido. Luego, el tercer paso sería la producción de arrabio. El hierro fundido que sale de alto horno se llama arrabio. Este contiene un alto contenido de carbono, lo que lo hace frágil. El arrabio se recolecta y se envía a una planta de conversión o se refina en un convertidor. Para hablarles del proceso de conversión, es cuando el arrabio se somete a un proceso de oxidación en un convertidor de oxígeno básico. Aquí se introduce oxígeno para quemar el exceso de carbono y otras impurezas, reduciendo el contenido de carbono y obteniendo acero más maleable y resistente. Luego pasamos al proceso de horno de arco eléctrico, en el cual pues el paso a paso sería primero introducir la chatarra. Se carga chatarra de acero en un horno de arco eléctrico. También se puede utilizar ferroaleaciones para ajustar la composición química del acero. Fusión en el horno de arco eléctrico es el segundo paso, que es en el que en el arco de alta potencia se usa para fundir esa chatarra. El proceso es mucho más rápido que en el alto horno y permite un mayor control sobre la composición del acero. El tercer paso vendría siendo el ajuste de la composición. Una vez que el acero se ha fundido, se ajusta su composición añadiendo elementos de aleación como magnesio, silicio o cromo, según el tipo de acero que se desee producir. Moldeo y acabado. En esta etapa se da forma y se ajustan sus propiedades para aplicaciones específicas. El acero fundido se vierte en moldes para crear lingotes o se moldea en formas como placas, barras o tubos. Y aquí podemos ver el proceso de horno de arco eléctrico con la vista en corte del horno. Entonces ahí podemos ver las partes de este horno, que pues para empezar tenemos los electrodos de grafito, tenemos la bóveda, que es donde se acumula este pues acero, el hierro fundido. También pues ahí vemos el acero líquido. Pasa la colada excéntrica por el fondo. Luego tenemos la cuba basculante, el cilindro basculante y por último ya la cuchara de colado.